Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los martes, pues tenemos, eh, normalmente hacemos práctica de velar y orar, pero como teníamos pendiente esta práctica de las conferencias de la semana pasada, pues entonces la vamos a dictar el día de hoy. Entonces, dándole la bienvenida a todos los que se unan ahora mismo al en vivo y a las personas pues que vean la práctica de manera diferida. Para las personas que quieran compartir, pues en este momento pueden hacerlo, compartir el link de inicio de manera que más personas pues puedan unirse a la práctica o a participar pues de estos temas y de esa manera pues llegamos a más personas y pues también nos sirve para sacar adelante ese tercer factor del sacrificio por la humanidad. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Bueno, entonces vamos a ir revisando a ver si está saliendo bien el video para iniciar la práctica del día de hoy. Vamos a revisar a ver si están saliendo los comentarios. Sí, por acá veo que sí. Vamos a revisar acá. Sí, también. Bien, vamos a ir iniciando. Entonces, dándole la bienvenida pues a las personas que se vayan uniendo a la práctica. Una práctica que es bastante interesante porque recordemos, en cada tema hay una pista que nos ayuda a enfocarnos en el trabajo interior. Y esta pista sobre esta conferencia del centro de gravedad permanente pues es muy importante. O sea, no que todas las conferencias no tengan una parte importante porque definitivamente cada una la tiene, pero esta define el hecho de que nuestro trabajo gire en torno al trabajo interior, o sea, que nuestra existencia pueda establecer un centro de gravedad en torno al trabajo interior. Entonces, si no establecemos ese centro de gravedad permanente, pues siendo que no tenemos una persona responsable internamente, porque somos es una máquina llena de yoes, pues entonces se nos haría pues muy difícil sacar adelante nuestro trabajo, o sea, llegar a alcanzar la autorrealización. Entonces, establecer este centro de gravedad es importante y comprender que no es algo que debemos hacer de hoy para mañana, porque muchas veces uno llega a confundirse de que, bueno, es que hay, la persona se pone y saca cuenta cuántas prácticas hay en el temario. Por decir algo, 30, 40 prácticas y entonces las vamos a meter todas en nuestro diario vivir y de esa manera pues lo que hacemos es que nos vamos a salir más rápido.
porque no se comprende que el centro de gravedad es algo que uno debe ir tomando espacios paulatinamente, y cuando va creando ya esa fuerza, donde ya recupera ese espacio, donde la persona dice, por ejemplo, todas las mañanas me paraba, por decir algo, a las 7 de la mañana, pues ahora me voy a parar a las 6 y siempre voy a hacer, por ejemplo, un velario orar. Entonces, todas las mañanas, y entonces hago ese esfuerzo por hacer eso, o sea, por hacer de esa práctica algo mío, o sea, algo que no busque maneras de evitar, y que todo lo que trate de hacerme evitar la práctica, pues yo le pida muerte y haga mi práctica. Entonces, que son solamente 10 minutos, pero por allí empezamos. Entonces, después digo, voy a empezar a hacer trabajo de muerte psicológica. Y voy a hacerlo entonces una vez en la semana. Voy a agarrar los días jueves, por ejemplo, que acá tenemos trabajo con los yoes los días jueves. Y entonces la persona dice, bueno, voy a hacer ese esfuerzo, por ejemplo, por hacer esa práctica de muerte psicológica de los jueves, y entonces va tomando como que esos espacios. Entonces la persona puede decir, bueno, la práctica la hacen a las 9 de la mañana, pero resulta que yo tengo tiempo, es a las 3 de la tarde, pero la hago. Así sea a las 3 de la tarde, pues eso queda grabado, pasamos el link de YouTube, y la persona pues puede, a la hora que disponga, se pone y hace la práctica ese día que dejó para esa práctica. Y así vamos poco a poco agarrando esos espacios. O sea, no es que vamos a meter todas las prácticas del conocimiento mañana y listo. Mi centro de gravedad se puso en el trabajo de la conciencia. No, porque como les decía, se vuelve demasiado pesado, porque es algo que no estamos acostumbrados, y el pretender hacer ese cambio tan fuerte pues nos va a generar demasiado tedio. El peso del dolor que genera nuestro ego al tratar de quitarlo todo de una manera muy brusca, pues no va a permitir que lo logremos. Pero sí, cuando empezamos a hacerlo poco a poco, esos espacios que ya vamos recuperando, no, ahora ya a mí hasta me hace falta pararme a las 6 y hacer ese velario orar, porque ya lo hice parte de mi vida. Entonces, así es que vamos a ir sacando esos espacios que tiene nuestra personalidad y se lo vamos pasando al trabajo de la conciencia, y de esa manera es que vamos cambiando ese centro de gravedad. O sea, quería hacer la aclaratoria porque me di cuenta que en las diapositivas pues no iba viendo como que esa secuencia de la importancia que tiene el que comprendamos que no es de una forma brusca, sino en la medida en que vamos viendo que ya alcanzamos un objetivo, que ya decimos, ya esto lo logré, ya le quité este espacio, perfecto. Ahora que tenemos ese ya afianzado, que ya no nos los vamos a dejar, ¿no?, quitar por nuestros yoes, ahora vamos tomando un poco más de horarios de la personalidad. Entonces, esta práctica transvalorización, o sea, trasladar a lo que le damos valor, porque recordemos, tenemos lo más valioso que existe en el universo, tenemos el conocimiento, o sea, esas herramientas que nos pueden llevar a desarrollarnos internamente en un 100%, pero necesitamos cambiar ese valor que le hemos dado a las cosas. Todos nuestros valores están en torno a la personalidad, a toda esa identificación que tenemos con todos esos conceptos que para nosotros eran nuestro propósito de vida. Bueno, yo quería ser profesional y quería tener este tipo de trabajo y hacer esto y esto y esto, y mis metas eran otras. Pero entonces me llega el conocimiento, y si la persona reconoce la importancia de recibir este conocimiento objetivo y enfocado a la práctica, pues dice, no, pues o sea, ya sabiendo a qué vine a la existencia, ya sabiendo pues todo el tiempo que he perdido, quién sabe en cuántas existencias, pues no, ahora quiero hacer a lo que vine a la manifestación, y voy entonces a cambiar esos valores que he puesto en todo lo de la personalidad que me hipnotiza, y lo voy a poner ahora en el trabajo hacia el desarrollo de mi conciencia. Entonces es eso, cambiar ese centro de gravedad. Entonces, el objetivo de esta práctica, acá identificaremos cuál es nuestro centro de gravedad, o sea, vamos a revisar el que tenemos actualmente,
y empezaremos a modificarlo trabajando la fascinación con la personalidad. O sea, porque recordemos, todos esos objetivos que tenemos en función a la personalidad, pues son esos conceptos que como sociedad pues nos han inculcado y que uno tenía como que ya un camino trazado en el que iba quizás alcanzando esos objetivos o en el que pues en el momento en que le llega el conocimiento está todo decepcionado y siente que no ha logrado absolutamente nada, pero es que en realidad no era eso a lo que veníamos. Entonces ya teniendo el conocimiento pues puede llegar a comprender, bueno, es que tengo en realidad algo importante que hacer y en ese punto pues puede empezar a inyectarle fuerza al trabajo interior, que es lo que vinimos a hacer. Entonces, hablábamos en la conferencia de lo que es un centro de gravedad, que es ese punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto o sistema. O sea, es eso que sostiene y en torno a lo cual pues se va desarrollando un cuerpo. Entonces, nuestra vida sí va pasando en torno a ese centro de gravedad que tenemos. O sea, así como el Sol hace que los planetas giren en torno a él, así como ese centro incluso de gravedad del planeta también orbita, gira en torno a su propia órbita, esa gravedad es lo que ya traspolado a uno, pues en torno a qué gira mi existencia. Entonces, eso es lo que vamos a revisar acá. Hablábamos en la conferencia de la continuidad de propósitos, porque la continuidad de propósitos es lo que nos va permitiendo ir alcanzando esas octavas superiores. O sea, porque hablábamos también en la conferencia de octavas y entropía, cuando uno logra desarrollar o digamos alcanzar, trascender esas pausas, es donde vamos tomando esa fuerza, o sea, nos vamos ganando la fuerza que vamos experimentando en las pausas, que sentimos como esas ganas de dejar el trabajo, eso que me hace peso hacia atrás, eso que me ala hacia la entropía, y solamente sacrificando de manera consciente todos esos dolores, esos sufrimientos que nos genera nuestro ego, en lugar de ceder ante el ego, sacrificamos al ego y de esa manera nos ganamos la fuerza. Esa octava superior cuando estamos muriendo, perdón, cuando estamos muriendo, a todos esos detalles que nos están generando todo ese desagrado, todo eso que nos está llevando hacia la entropía. Entonces hablábamos de que la continuidad de propósito es cuando estableciendo ese cambio en nuestra vida, pues le vamos dando continuidad. O sea, que era lo que les mencionaba al principio. Si yo digo voy a hacer ahora una práctica X tal día, voy a intentar hacer ese velario orar que les comentaba o esa práctica de muerte psicológica en un determinado horario, pues yo ahora empiezo a tener esa continuidad donde no me voy a dejar robar por el ego ese día de práctica. Donde decimos, por ejemplo, bueno, vamos a intentar hacer la práctica de suprasexo con nuestra pareja, vamos a empezar a trabajar esos yoes de la lujuria y vamos a hacer la práctica por lo menos una vez cada 2 semanas. O sea, trabajamos fuerte la muerte psicológica de esos yoes de lujuria en esas 2 semanas y vamos a ver, rescatamos algo de esa castidad y vamos a la práctica a condensar y allí vamos tomando como que esa fuercita donde decimos, bueno, va a ser una práctica cada 2 semanas o decimos, no, yo considero que sí tenemos la fuerza como para hacerla 2 veces, una vez a la semana, por ejemplo, o 2 veces a la semana, y pues la pareja va haciendo sus horarios y empiezan con el trabajo donde van a respetar esa práctica, donde van a estar observando pues cuáles son esos horarios que cada uno puede establecer para el trabajo, pero generando esa continuidad, donde nuestra personalidad no nos vaya a quitar ese tiempo que ya dijimos, no, este tiempo es para el trabajo de la conciencia. Entonces, como les decía, no es meter todas las prácticas de una sola vez porque de esa manera más bien o sea, si todo el ego al que le estamos haciendo la guerra
vienen y se nos volca todos esos malestares de un ego, del otro, pues entonces nos van a sacar y no nos van a permitir establecer ese centro de gravedad. Pero sí, como les decía, vamos haciéndolo poco a poco. Ya tomé este horario, ya lo logro sostener durante un tiempo y entonces ahora tomo este otro horario y también hago ese esfuerzo con la muerte psicológica para mantenerme en ese horario y así vamos quitándole espacios a lo que es los intereses de nuestra personalidad. Por acá nos saluda Buscador del Conocimiento. Bueno, buenos días. Bienvenido. Entonces, vamos a hacer la práctica. La transvalorización, o sea, ponerle valor a lo que lo tiene, eh, a hacer nuestro trabajo interior, que fue lo que vinimos a hacer, a desarrollar nuestra conciencia en un 100%. Porque recordemos, esto parte de tomar la decisión, o sea, si la persona decide volcar como objetivo de vida la autorrealización, pues tiene que hacer el trabajo de generar ese centro de gravedad permanente. Entonces vamos a iniciar. Recordemos que iniciamos haciendo la conjuración del belilín y el círculo mágico. Entonces vamos a hacer una respiración profunda, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Vamos a hacer el canto de Belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente y lo deja en un ambiente armónico. Posteriormente pasamos a hacer el círculo mágico, que entonces nos encierra en ese ambiente armónico para hacer la práctica. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Si hay personas que no conozcan la conjuración del belilín y el círculo mágico, lo vemos en la conferencia número 7 y recordemos que están guardadas en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces, vamos a iniciar. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección, que como hablábamos cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien.
Ahora vamos a hacer la petición de asistencia donde le pedimos asistencia al Padre y a la Madre Divina para realizar la práctica que tiene como finalidad cambiar nuestro centro de gravedad actual. Entonces cada uno va a hacerlo internamente con sus propias palabras. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación psíquica y física, donde vamos a relajar nuestra parte emocional a través de la respiración. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. 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 Muy bien. Ahora para relajar nuestra mente vamos a concentrarnos en escuchar sonidos lejanos por un minuto. Podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos en el exterior. Buscamos y encontramos algún sonido, decimos por ejemplo, va pasando un vehículo por allí o sonó por allá algo que se cayó o algo que movieron por acá y esos sonidos, o sea, percibimos y soltamos ese y salimos a buscar uno más lejano. Conseguimos otro, lo percibimos, soltamos ese y salimos a buscar cada vez uno más lejano, que de esa manera se va agudizando nuestro oído y así se va relajando nuestra mente. Entonces vamos a hacerlo durante un minuto, sin identificarnos con ninguno de estos sonidos. El no identificarse es que si escuchamos, por ejemplo, el sonido de un perrito, por ejemplo, no vamos a ponernos cuál perrito será, será que es el del vecino, será el mío, será... No, o sea, simplemente escuchamos, soltamos y buscamos otro sonido. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar el cuerpo físico.
que lo vamos a hacer a través de visualizar parte por parte nuestro cuerpo sin moverlo a través de la imaginación. Y vamos ordenándole de forma general: cuerpo físico, relájese, serénese, descanse. O sea, es darle 3 palabras de relajación. Sin embargo, pues también podemos hacerlo como hemos hecho en otras prácticas, que vamos imaginando una luz fuerte, brillante, que por donde va entrando en nuestro cuerpo va como haciendo esto, soltando, distensionando cada parte de nuestro cuerpo, y de esa manera vamos observando que cuando entra esa luz y sentimos allí, es que aquí hay una tensión, aquí siento que hay esa presión en esa zona del cuerpo, allí directamente le ordenamos a nuestros músculos, nervios y tendones que suelten esa parte. Entonces le decimos a esa parte específicamente: relájese, cálmese, suéltese, o distensiónese, descanse, apláquese. O sea, esas palabras de relajación, de manera que ahí esa parte se suelte. Entonces vamos a empezar a imaginar cómo esa luz verde fuerte, brillante, que va haciendo ese eco que les decía, que va soltando, empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, cubriendo todo nuestro pie, por dentro, por fuera, la planta, el dorso del pie, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo cubre todo nuestro pie, cómo lo suelta, cómo lo relaja, y empieza a subir por nuestra pierna derecha, relajando, soltando, distensionando. Imaginamos cómo va subiendo de la pierna a la rodilla, de la rodilla al muslo, soltando, relajando, distensionando cada parte de nuestra pierna derecha. Allí podemos observar si hay alguna tensión en alguna parte de nuestra pierna, y allí le ordenamos: relájese, cálmese, suéltese. Allí visualizamos nuestros nervios, músculos, tendones, cómo se sueltan. Y continuamos. Ahora esa luz verde empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, cubriendo nuestro pie por dentro, por fuera, cada músculo, cada nervio, cada tendón. Lo va soltando, relajando, distensionando. Empieza a subir por nuestra pierna hacia la rodilla. Cubre la pierna por dentro, por fuera, la rodilla, el muslo. Allí percibimos si hay alguna parte de nuestra pierna izquierda que esté tensionada. Allí le ordenamos: relájese, cálmese, suéltese. Y soltamos. Ahora esa luz empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja. Nuestros glúteos, nuestro sexo. Empieza a ingresar a cada órgano interno. En la piel, cubriendo los músculos, los huesos. Va relajando, soltando, distensionando nuestro tronco en la parte baja, en la parte media, en la parte alta. Vamos imaginando cómo va cubriendo todo nuestro tronco. Imaginando cómo va cubriendo cada órgano interno, la piel, los músculos, los órganos, nervios, tendones. Va cubriendo todo nuestro tronco. Allí observamos si hay tensión en alguna parte de nuestro tronco, quizás en la espalda baja, en alguna parte del hombro, del omóplato. Allí revisamos dónde hay tensión y allí le ordenamos: cálmese, suéltese, distensiónese, y soltamos. Ahora esa luz empieza a bajar desde el tronco hacia nuestro brazo derecho, cubriendo todo nuestro brazo derecho. El brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, la palma, el dorso, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo fue entrando esa luz,
soltando, relajando, distensionando todo nuestro brazo derecho. Allí observamos si hay alguna tensión en alguna parte del brazo derecho y le ordenamos: cálmese, suéltese, distensiónese. Ahora imaginamos cómo esa luz va bajando desde el tronco hacia el brazo izquierdo, cubriendo todo el brazo izquierdo. El brazo, el codo, el antebrazo, la mano, la palma, el dorso, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo ingresó esa luz y fue relajando, soltando, distensionando nuestro brazo izquierdo. Si hay algún punto de tensión, allí le ordenamos: suéltese, cálmese, tranquilícese. Ahora empezamos a imaginar cómo esa luz ya va del tronco hacia nuestra cabeza, relajando nuestro cuello, soltando cada músculo, cada nervio, cada tendón del cuello, los huesos, esas vértebras del cuello. Empieza a relajar cada músculo de la cara, los pómulos, la boca, la lengua, la mandíbula, los ojos, la nariz, las orejas, el entrecejo, toda la parte interna de nuestra cabeza, el cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz cubre todo nuestro cuello, nuestra cabeza, y lo soltamos. Si observamos algo de tensión en nuestra cabeza o nuestro cuello, allí le ordenamos: relájese, cálmese, suéltese. Y soltamos. Muy bien. Déjenme ver si era esta la lámina que venía. Sí. Ok. Entonces vamos a revisar si nos sirve con un cuadernito, pues podemos hacer uso del cuadernito, donde vamos a revisar entonces nuestro centro de gravedad diario. ¿A qué le dedicamos tiempo? O sea, generalmente tenemos, o sea, digamos, un centro de gravedad corriente, por decirlo de alguna forma. La persona duerme 8 horas, trabaja 8 horas, y las otras 8 horas las reparte entre el ocio, la familia y los trabajos de la conciencia, que iniciamos es apenas viendo las conferencias. Entonces allí vemos pues cómo está un 33% en el sueño, un 33% en el trabajo, un 17% en el ocio al dedicarle 4 horas, un 13% a la familia dedicándole 3 horas, y apenas un 4% dedicándole 1 hora al trabajo interior, porque apenas pues estamos dedicándole lo que es el ver la conferencia. Entonces, de allí identificamos nuestro centro de gravedad actual. Entonces, cada uno va a revisar qué es, cómo está distribuido nuestro centro de gravedad. Entonces, pueden hacerlo a través del cuadernito o pueden hacerlo mentalmente. Vamos a poner 2 minuticos. Aquí tenemos 3 minutos, pero vamos a ponerlo durante 2 minutos. Y vamos a establecer ese centro de gravedad. ¿Cómo están distribuidas las horas de nuestro diario vivir en el trabajo en nuestro trabajo interior? Permítanme un momentito, que estoy viendo que se congeló la imagen, pero el internet sí está funcionando. Bueno, puede ser que se haya congelado la imagen, pero sí está saliendo
Eh, sí puede que esté saliendo la voz. Ah, sí está saliendo. Entonces no importa tanto la imagen. O sea, si vemos acá, esta es la lámina que corresponde a identificar nuestro centro de gravedad. Entonces vamos a ir haciendo esa reflexión. ¿En qué dedicamos nuestras 24 horas del día? Muy bien. Vamos ahora a pasar al siguiente punto, que es salir de la fascinación de la personalidad. Entonces, allí para salir de la fascinación de la personalidad, porque recordemos que hemos tenido, mm, déjenme hacer un experimento, a ver si haciendo un cambio de imagen se recupera la cámara. Bueno, no se activa, pero no importa, vamos a continuar. Entonces, al salir de la fascinación de la personalidad, en esos 3 minutos vamos a, recordando escenas de nuestra niñez, vamos a identificar en qué momentos y qué personas nos impuso el concepto de que eso es importante. Entonces, ¿por qué tenemos esa distribución? O sea, ¿desde dónde se originó esa distribución? Donde yo digo, pues no, es que si no duermo 8 horas, entonces siento que no he descansado. Donde si no trabajo esas 8 horas, entonces siento eh, que no he, que no he, o sea, que no estoy rindiendo lo que correspondería para originar el ingreso familiar. Donde si no tengo esas horas de ocio, digo no, pero es que entonces me embota todo el trabajo que tengo porque no tengo ese descanso, porque vemos como descanso el ocio, cuando en realidad el ocio son aspectos de la pereza. Y la pereza también nos roba muchísima energía, que eso también hay que observarlo. Entonces, más bien nos condiciona mucho al desgaste de energía innecesario, porque muchas veces ese ocio se va en ponernos a hablar palabrería insustancial con amigos, con vecinos, con compañeros, donde muchas veces también se va en las redes sociales, déjame ver un poquito la vida de los artistas o déjame ver las páginas de otros compañeros donde podemos estar cayendo en crítica, déjame ver redes sociales y allí vemos cómo hasta se nos pueden ir más de esas 4 horas y es que estamos alimentando en realidad la pereza y eso produce también mucho cansancio. ¿Cuántas proyecciones no hace nuestra mente cuando ve un video de este tipo y otro de este tipo y entonces aquí algo nos llamó la atención y ahí nos quedamos enlazados por cuánto tiempo? Entonces es porque no se comprende pues que eso también nos está robando muchísima energía. Entonces vamos a ver esos conceptos que desde niños nos hizo pensar que hacía falta tener este tipo de estructura. Entonces cada uno de esos detalles vamos a irle pidiendo muerte. Vamos a poner los 3 minuticos.
Y vamos a ir pidiendo muerte a cada uno de esos detalles. Ese concepto de tener que dormir 8 horas, de tener que trabajar 8 horas, de tener que tener ocio, por el cual pusimos esas 4 horas o 3 horas, lo que cada uno tenga, y que tenemos que dedicarle a la familia en el día tanto tiempo porque también se generó ese concepto. Vamos a ver de dónde salieron esos conceptos y a ir pidiendo muerte. Recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de estos conceptos que se tienen, donde incluso se considera que se debe trabajar 8 horas o más porque si no, no se logra el sustento. Recordemos que una persona que se enfoca en el trabajo de desarrollar su conciencia, pues lo demás viene por añadidura. Muy bien. Ahora vamos a pasar a identificar las razones que hacen necesario derrumbar ese concepto. Recordando escenas vividas, vamos a identificar qué daños me está ocasionando seguir dedicando mi tiempo y energía a esto. Entonces vamos a revisar durante 2 minuticos. Vamos a ponerle 1 minuto porque en realidad cuando hacemos la práctica cada uno puede hacerla y no ponerle ni siquiera los minutos a estos aspectos, sino el ir consiguiendo, o sea, revisando cuánto daño no le causan estos conceptos, el dedicar mi tiempo a esto, cuánto daño le causa a mi cuerpo físico, cuánto causa en cuanto al mundo exterior y cuánto daño causa respecto a mi ser, a mi trabajo interior. Entonces vamos a revisar estos aspectos. Vamos a dar 5 minutos para revisar estos aspectos y cada uno pues va revisando esos daños que me está ocasionando seguir dedicando mi tiempo y energía a esto. A veces no observamos, pero la persona trabaja 8 horas o más horas o trabaja frente a una computadora, frente a un teléfono y eso pues cómo nos roba energía, cómo nos
nos daña incluso porque esa energía del computador pues es energía estática que va hasta quemando incluso nuestra piel, cosa que no se reflexiona. Entonces, pues debemos ir revisando ese tiempo que trabajamos porque es sentado o porque estamos haciendo diligencias para allá y para acá o que estamos poniendo a trabajar nuestra mente y eso es por horas donde estamos haciendo cálculos y revisando que porque hay que comprar esto, sacar aquello o lo otro. Incluso a veces no se piensa, no, es que yo en realidad trabajo en la casa. Sí, pero a veces entonces la persona dice, no, es que hoy voy a limpiar y voy a limpiar absolutamente toda la casa. Y allí también está maltratando el cuerpo físico, generando desequilibrios. Entonces es revisar, porque todos esos excesos pues causan daño no solamente a nuestro cuerpo físico, sino en esas relaciones con las otras personas y con nuestro planeta y también causando daños hacia el trabajo interior. Entonces vamos a revisar y recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de los aspectos que vayamos encontrando. A veces podemos llegar a decir, no, es que no tengo tiempo de hacer prácticas y resulta que cuando observamos pues cuánto tiempo dormimos, a veces la persona duerme 8 horas, 9 horas y allí está quedando pues mucho tiempo para la pereza. O a veces esas horas de entretenimiento, cuando empezamos a ver, no, no son 4, a veces son más, porque cuando llegamos del trabajo físico nos ponemos a ver redes sociales, en medio del trabajo también vemos redes sociales, y entonces después salimos por allí a caminar, a distraernos, eso también es ocio, y cuando empezamos a sacar la cuenta real, pues entonces vemos que a veces ese entretenimiento lleva más de 4 horas. Entonces es revisar cada uno en lo que realmente distribuye su tiempo. Si la persona ya tiene tiempo en el conocimiento, pues también debemos revisar, o sea, toda esta distribución de nuestro tiempo diario. Si la persona tiene pareja, o sea, ha podido alcanzar la castidad en esa distribución que ha hecho del tiempo. Y si no tiene pareja, pues entonces en esa distribución que tenemos de las prácticas y todo, se ha podido generar el perfil para ganarse la pareja. Si no, pues entonces ir observando pues cómo pues estamos no solamente dañando nuestro cuerpo físico, nuestro mundo exterior, sino también, o sea, y esas relaciones con los demás, sino también nuestra relación con el ser. Entonces, bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto.
¿Qué comportamientos actuales me comprometo a evitar y qué debo hacer para evitarlos? Allí recordemos que cuando la mente lo soluciona, pues el- nos tenemos esa voluntad de hacerlo. Entonces, el centro de gravedad actual que tenemos, vamos a ver de allí qué comportamientos vamos a evitar y qué es lo que debo hacer para evitarlos. Entonces, vamos a hacer una listica donde decimos, bueno, yo tengo este tiempo, por ejemplo, de 8 horas de sueño y digo, voy a dormir 7 horas. Ajá, ¿cómo vamos a hacer para dormir 7 horas? O voy a tratar de acostarme más temprano y pararme más temprano durmiendo 7 horas para que entonces no solo me quede 1 hora de práctica, sino para que me queden dos. O qué debo evitar y debo hacer para evitar. Entonces allí vamos a reflexionar sobre eso. Si el ocio, por ejemplo, que sí nos damos cuenta, si vemos muchas redes sociales o nos gusta ver, por ejemplo, series de televisión o series de Netflix, y entonces nos damos cuenta que eso también nos roba muchísima energía, pues entonces decimos, pues, ¿qué debo hacer para evitarlo? Pues vamos a trabajar esos yoes de las historias, que por allí tenemos uno guardado en YouTube, que ya lo hicimos, esos yoes que les gustan esas tramas y estarse poniendo en los zapatos de la otra persona, vivenciando que sufrió, que padeció, que no tenía y que después fue feliz o qué sé yo. Mira, son ese tipo de yoes que tengo. Pues entonces vamos a trabajar esos yoes televidentes, esos yoes que les gusta ver noticias. Entonces vamos a ir revisando qué es aquello que voy a trabajar, no solamente evitar, sino que me comprometo a observar para eliminar, para poder entonces ir generando ese tiempo para ponerlo como centro de gravedad hacia nuestro trabajo interior. Entonces, cada uno vamos a ir revisando en los próximos 3 minuticos y recordemos ir pidiendo muerte pues a cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, si cada vez que vemos una conferencia decimos, no, no puedo verla completa porque es que me da mucho sueño, entonces observemos, pues vamos a trabajar entonces ese yo del sueño, vamos a trabajar ese yo del adormecimiento, observarlo en detalle, qué es lo que hace que nos termina ganando el yo en ese sentido, pues vamos a observar, o sea, vamos a comprometernos entonces con trabajar ese yo del sueño, con trabajar ese yo aburrido, con observar cada una de esas manifestaciones que se dan en el cuerpo cuando estamos viendo una conferencia y que empieza a generarnos fastidio, jartera y que, ay no, es que me estoy cayendo del sueño o me duermo completamente y no hemos observado eso, pues entonces vamos a comprometernos con hacer una meditación reflexiva para eliminar esos detalles que no nos permiten ver una conferencia completa o hacer una conferencia, una práctica completa.
Entonces allí hay varios detalles con los cuales podemos enfocarnos para trabajar, para poder entonces no caer en esos mismos comportamientos actuales. Muy bien. Entonces, vamos ahora ya acercándonos al final, vamos a revisar el propósito. Entonces, identificando el tiempo que este defecto me quita, vamos a determinar, o sea, de estos defectos que hemos ido observando, en qué actividades de la conciencia voy a invertir el tiempo que le voy a quitar a la personalidad. Entonces, como vemos acá, este es un propósito que uno puede fijar como una meta a largo plazo, que era lo que les decía al principio. O sea, no es que voy a poner todas estas prácticas y ya ayer no las hacía y mañana, a partir de mañana me obligo a hacerlas todas, no. Sino que podemos poner ese propósito a largo plazo y entonces vamos poco a poco generando esa continuidad de propósito de la que hablábamos, donde si digo que voy a dormir 5 horas, pues entonces voy a ir restándole a esas horas de dormir un tiempito. Vamos a empezar quitándoles 1 hora que me voy a parar más temprano hasta que logre esa continuidad de propósitos de dormir solamente 7 y no 8 horas. Entonces allí ya puedo meter una práctica. Entonces sí puedo ver que este pudiera ser el propósito final. Entonces puedo poner, ah, sí, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer aquello, pero entonces resulta que en tiempo de sacrificio por la humanidad, que lo ideal sería 3 horas, por ejemplo, sí, pero yo puedo dedicarles media hora. Entonces me preparo volantes y diariamente, pues cuando salga a mi trabajo, en lugar de irme en el transporte público, pues entonces me puedo agarrar una parte del trayecto e irme a pie y allí voy entregando volantes. Entonces ya digo, ah, bueno, van a ser 15 minutos que voy a empezar a dedicar de sacrificio por la humanidad. Eso me va a ir generando dharma para todas esas deudas kármicas que tenemos. Voy a empezar a sacar tiempo para la muerte psicológica, pero entonces no voy a hacer 4 horas porque si no hacía absolutamente nada, pues no puedo meterle 4 horas de hoy para mañana. Pero entonces sí, vamos a hacer un velario orar, por ejemplo, de esa hora que le quité al sueño, pues vamos a meter un velario orar de 10 minutos. Para lograr alcanzar esos 10 minutos. Cuando ya alcance los 10 minutos, allí le voy poniendo pues cada vez más tiempo. A la muerte psicológica, el trabajo por retrospección, muerte en marcha o muerte reflexiva, pues entonces podemos decir, como les decía, ir poniendo un horario en la semana. O sea, podemos incluso hacer este propósito y ponerlo donde sea visible a nosotros, donde vamos diciendo, bueno, ya tengo de este sacrificio de 3 horas, ya estoy poniendo por lo menos 15 minutos de mi tiempo. A este trabajo de muerte psicológica, ¿qué llevo alcanzado? Bueno, ya le estoy poniendo media hora. A la práctica del nacimiento espiritual, bueno, ya le estamos poniendo media hora, tratando de trabajar pues esos yoes de la lujuria para alcanzar la castidad en esas prácticas de muerte, y cuando vamos entonces a la práctica del nacimiento, pues ya estamos trabajando con nuestra pareja para sacar de la práctica esos yoes de la lujuria. Y así vamos poco a poco, donde vamos, si trabajamos 8 horas, que le dedicamos a nuestro trabajo, pues vamos entonces ya a ir buscando en torno a qué otro tipo de trabajo puedo buscarme o qué otro tipo de trabajo puedo hacer que no me quite tantas horas de mi tiempo. Entonces allí vamos en esa reflexión, que si tenemos ese propósito allí a la vista y estamos observándolo a diario, pues estamos como que generando ese, o sea, es a eso hacia lo que voy. Entonces vamos a dedicarle 3 minuticos a este punto. Vamos a revisar cada uno, pues si se le acomoda, como tenemos acá el propósito. O si dice, no, yo no me parece que es mucho tiempo para el sacrificio, le voy a poner 2 horas y a este le voy a poner son
Al del sueño no le puedo quitar desde 8 hasta 5, vamos a ponerle 7 y así cada uno puede ir haciendo, repartiendo su torta de sus 24 horas del día. Y entonces cuando alcance ese propósito que ya disponga en esta práctica, pues ya entonces sacará después otro propósito donde diga, no, ahora sí me puedo extender a tanto tiempo, ahora sí puedo morir un poco más, ahora sí puedo hacer la práctica de suprasexo, dedicarle un poco más de tiempo. Y así vamos a ir viendo cómo vamos adaptando esa repartición de nuestro tiempo a cada una de las prácticas del conocimiento. Aquí tenemos las prácticas al lado, suprasexo, que es para casados, o sublimación de la energía para solteros mientras no se ganan la pareja. Están las prácticas de derviches, de transmutación de fuerzas cósmicas, mantralización de la O, muerte en marcha, meditación reflexiva, velar y orar, meditación de koanes, que es la próxima conferencia que estaremos viendo, traslado de fondos, sacrificio por la humanidad, enseñar y pescar, retrospección. En ese enseñar y pescar del sacrificio por la humanidad es o bien llevar el conocimiento a través de volantes o de afiches, o empezar a formarse como instructores también. Recordemos que los horarios para formación de instructores están abiertos. Eh, Está la práctica de retrospección, de negociación en cruz, prácticas de protección, desdoblamiento astral. Entonces allí vamos a buscar repartir entonces pues nuestro propósito y ponerlo a la vista. Recordemos que eso ayuda mucho, donde vamos viendo si ya voy alcanzando esa meta que me puse para después llegar a ponerla como vemos acá, donde ya le dedique la totalidad de mi existencia al trabajo interior. O sea, eso no indica que no vamos a trabajar para ganarnos el sustento, porque como vemos acá, pues están para el trabajo dispuestas 4 horas, porque sí, ciertamente tenemos que generar un sustento, pero no necesitamos para sacar la obra generar más de lo necesario. Entonces cada uno va haciendo su repartición. Muy bien, vamos a continuar. Entonces allí vamos viendo cómo cuando hacemos esta tabla de conversión del tiempo, o sea, en cuanto al tiempo para la obra y el tiempo para la personalidad, tenemos de uno de los dos lados los 3 factores de la revolución de la conciencia, todo lo que son las prácticas, todo lo que son las reflexiones. Entonces vamos viendo cómo cuando iniciamos con 0 tiempo para, o cuando mucho 1 horita que utilizamos es para ver las conferencias. Entonces vamos a ir viendo cómo iniciamos desde 0 y vamos entonces ganándole tiempo en esa continuidad de propósitos que mencionaba, donde vamos generando esa continuidad. O sea, ya quité este tiempito, ya le quité este otro tiempito, ya le quité este otro tiempito a esas horas de placer, a esas horas de generar dinero, a esas horas de trabajo, de familia, de ocio, de emociones, de apegos, de gustos, porque allí se van los viajes, los paseos, las horas de ir a hacer compras. Eh, entonces allí vamos, en esa continuidad de propósito, vamos viendo cómo vamos cambiando y cambiando y cambiando ese centro de gravedad, donde ya aquí a este punto vemos pues cómo ya el trabajo hacia la conciencia ya se tornó en nuestro centro de gravedad permanente y el trabajo hacia lo que es lo básico para vivir pues ya se torna únicamente, o sea, queda únicamente en lo básico, porque en realidad terminamos comprendiendo pues que no es lo que nos va a llevar a la autorrealización, que nos lleva es a perder incesantemente una existencia tras otra. Entonces ya lo llevamos a ese punto donde solo hacemos lo necesario, lo básico para vivir.
Entonces, bueno, allí cuando observamos todos estos aspectos, cada uno pues reflexionando en todo lo que tiene acá, recordemos que es mucho karma el que tenemos, por eso también siempre hacemos hincapié en el trabajo de sacrificio por la humanidad, porque llega ese punto donde debemos tomar la decisión. O sea, realmente estoy dispuesto o dispuesta a consagrar la totalidad de mi existencia al trabajo esotérico sobre mí mismo. O sea, en realidad estoy dispuesto a irme hacia la autorrealización con toda la revolución que requiere y con todo el empuje que necesita para desarrollar lo que es esa fuerza interior. Entonces allí es donde cada uno se responde y en función a eso pues va cambiando, haciendo ese trabajo para generar la continuidad de propósitos para que obtengamos ese centro de gravedad permanente en torno al trabajo de nuestra conciencia. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Vamos a darle las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. Bueno, voy a ver si hay comentarios que por acá no me aparecen. Déjenme ver si aquí sí hay. Bueno, me parece que no hay. No, no hay más comentarios. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, pues dedicándoles que tengan un feliz resto del día y mucha fuerza. Hasta la próxima.